Hay la Asamblea de las Naciones Unidas, la Asamblea anual, y hay que recordar que son 80 años de la ONU y también, en paralelo, 80 años de la creación del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo se constituyó el fondo, doctor? Del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y el Banco Mundial también, que fueron en paralelo. Fue la reunión de Bretton Woods en New Hampshire, después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, y se buscaba que hubiesen instituciones que ayudaran a producir algún tipo de estabilidad cambiaria en el mundo. Recordemos que años antes habían habido problemas con devaluaciones competitivas, un país devaluaba, el otro también, y era una cadena sin fin, un desequilibrio entre las monedas. El Fondo Monetario entró a poner orden en lo que tiene que ver con el comercio internacional, y el Banco Mundial seguir adelante con esa idea que fue fabulosa y que ojalá se repitiera, que fue la del Plan Marshall, de ayudar a los países que necesitan ayuda. Cuando más ahora que tenemos países supremamente endeudados, Ecuador es uno, Argentina es otro, diferentes dimensiones, pero el problema es exactamente el mismo, de Ecuador y Argentina con deudas que no se pueden pagar. Digo, ojalá hubiera la misma forma de tratar estos temas como hubo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no es factible? ¿Por qué no es posible? Se creó precisamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario, con ese ánimo de romper círculos viciosos y de lograr cooperación. Porque en la actualidad no hemos vivido una guerra, pero sabemos los desajustes, las crisis, las situaciones, déficit fiscal acumulado en varios países y una alta deuda externa. Ha cambiado un poco, Fernando, el enfoque. Inicialmente era el que digo, mira tú lo que ocurrió, por ejemplo, en 1953 con el Acuerdo de Londres, en que se le dieron condiciones supremamente ventajosas a Alemania, el perdedor, comenzando con la eliminación de 2/3 partes de su deuda condonada, con intereses del 0 al 5%, con condiciones de que si la economía no crecía o no aumentaban las exportaciones no había que pagar la deuda. Eso ya no existe ahora. Ahora existe una política completamente diferente, y el Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo, se ha convertido más en un celoso guardián de los intereses de Wall Street, de que las deudas se paguen puntualmente, y eso es lo que está vinculado inmediatamente con las cifras del riesgo país, que mucha gente no alcanza a comprender qué realmente significan. Es lamentable porque ¿qué es actualmente Alemania? Una potencia, un gran país. Lógicamente lo pudo hacer a partir de esa ayuda, porque le dijeron, te perdonamos las 2/3 partes de la deuda. Mira, y a lo que es interesante, la deuda que adquirió Alemania, con todas las ventajas que le dieron los aliados, recién se termina de pagar con Angela Merkel hace unos 12 o 14 años. Así es, absolutamente, hay que recordarlo. Mira esa ventaja, ¿cómo un país no va a recuperarse así? Ojalá que al Ecuador le dijeran también, de los 90.000 millones que tenemos de deuda, bueno, no todas externas, le vamos a condonar 2/3 partes. Estamos hablando de la deuda pública. Hablo de la deuda en pública, general. Sí. Alrededor de 45.000 es de deuda pública nacional, otro deuda internacional. 50%. 50%. Entonces, tenemos deuda con China, que también uno buscaría cómo condonarla, porque no se puede pagar. Entonces tú ves los esfuerzos de los gobiernos, no solamente de los anteriores, de ver cómo financia el déficit. Pero ¿de dónde viene el déficit? El déficit fundamentalmente viene del hecho que el servicio de la deuda este año, por ejemplo, será alrededor de 12.000 millones de dólares. Es altísimo. Dice el déficit. Solo por intereses tenemos que pagar 12.000 millones de dólares. Capital e intereses, perdón. De toda la deuda pública. No, de toda la deuda pública. Entonces, de los 90.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, obviamente que eso no se puede hacer, y cuando los gobiernos siguen una línea que está inspirada en lo que dice el Fondo Monetario Internacional, mire, usted tiene que generar un superávit primario para poder pagar la deuda, y para lo demás pues sube el IVA, elimine los subsidios, reduzca personal. Eso tiene un efecto que es grave cuando en países como el nuestro existen poblaciones que son muy vulnerables, ¿no? Tenemos que sería casi un 40% de pobreza en el Ecuador, y todas estas medidas inciden directamente ahí, cuando podría haber una solución
que involucre la deuda. Ahora, doctor, el Fondo Monetario Internacional, comparativamente en las circunstancias que viva un país, le entrega recursos a menos interés que el que podría tener en el mercado internacional del dinero, porque precisamente ahí entra el tema del riesgo país que encarece el costo del dinero. Entonces, ¿cómo lograr que efectivamente el Fondo Monetario sí sea una ayuda ahora en circunstancias especiales? Tendría que buscar una fórmula que involucre una emisión especial de derechos especiales de giro, que es una moneda que crea el Fondo Monetario y que podría utilizarse, y se ha utilizado. Recuerda, Fernando, en el 2008 recibimos un regalo del Fondo Monetario de alrededor de 1.000 millones de derechos especiales de giro, que son como 1.100 millones de dólares al equivalente. Entonces podría haber algo de esa naturaleza. Lo que queremos es que haya conciencia en los organismos financieros internacionales y en las potencias internacionales. Pues mira, ahora en el Fondo Monetario Internacional, en el directorio, está también China, está también Rusia, no solo Estados Unidos, y se podría gestionar a través de ellos si es que realmente quieren que se recupere la economía mundial y se comienza a resolver el problema de la pobreza en el mundo. Usted aludía a los derechos especiales de giro que efectivamente recibió el Ecuador por el 2008 y recibieron varios países del mundo, creo que todos los que son signatarios en la conformación del Fondo Monetario Internacional. Obviamente los otros recibieron mucho más porque es de acuerdo al aporte, ¿no? En el caso del Perú, estamos hablando, recibió algunos miles de millones y por supuesto otras naciones. También recibieron los países industrializados, ¿no? Más o menos 2/3 partes de la emisión la recibieron ellos y están simplemente parqueados en sus reservas, no las usan. Cuando Ecuador recibió los 1.000 millones, inmediatamente entraron en el presupuesto y se gastaron porque se requerían. Entonces yo lo que digo es que podría haber una redistribución de esos derechos especiales de giro ya emitidos y no utilizados para resolver problemas de deuda, y si se requiere más, pues hacer otra emisión de dinero. Los ricos podrían ayudar. Claro. Y la diferencia sería, doctor, porque en los momentos se dice, uno acude al fondo por un préstamo para pagar al fondo el préstamo anterior. Es lo que está ocurriendo. Estos derechos especiales de giro es otro dinero fresco que sí podría ir a producción. Exactamente. A resolver los problemas. Por ejemplo, si hay una nueva emisión de derechos especiales de giro, o si se logra que los países industrializados que recibieron la mayor parte de la última emisión, la decisión de entregar a los países en función de su cuota para que resuelvan problemas de la deuda, estarías cancelando deuda, y al cancelar deuda tienes más recursos para el desarrollo, más recursos para satisfacer las necesidades de la gente en salud, educación, vivienda, alimentación, etcétera. De eso se trata. ¿Cómo se genera un movimiento para que obviamente haya el respaldo necesario? Como país pequeño, Ecuador por sí solo difícilmente lo encuentre, pero viviendo lo que vivimos varias naciones, ¿cómo sería el movimiento para lograr esa respuesta del Fondo Monetario? Me gustaría hacer referencia a una anécdota. En el 2002, cuando yo estaba en el Ministerio de Finanzas, en la reunión anual del Banco Interamericano de Desarrollo en Fortaleza, en Brasil, yo propuse justamente un nuevo plan Marshall para América Latina. De todos los concurrentes, el único que se acercó al final del discurso a pedirme el discurso fue el representante de Alemania, el ministro de Alemania, que había sido beneficiario, ya dijimos, en 1953. Y curiosamente, y más que curiosamente, y paradójicamente, el país que más se opone a este tipo de arreglos con un carácter más filantrópico, por así decirlo, es Alemania. Mira tú, el que más recibió ayuda, el que más se opone ahora que se adopten medidas como las que permitieron que Alemania sea lo que es hoy. Por ejemplo, precisamente en esta Asamblea de las Naciones Unidas por los 80 años, y es de recordación de lo que fue la terminación de la Segunda Guerra Mundial, debería ser un motivo para plantear este tipo de teorías, como usted ya lo ha hecho en el pasado. Si se quiere realmente resolver problemas graves, porque uno puede preguntarse de qué le sirven a los países industrializados los cientos de miles de millones de dólares
que tienen en sus reservas monetarias en forma de derechos especiales de giro. De nada, simplemente están allí. No los necesitan, no los han usado, no los van a usar. Países como el nuestro, como Argentina y otros más en el mundo que tienen deudas que son impagables, podrían beneficiarse de eso, Fernando.